Andrea Burgos y junto a mi compañero Iván Erazo pertenecemos al semillero de investigación en transporte de la Universidad del Cauca, en acompañamiento de los doctores Carlos Calero, Ferney Quiñones y en apoyo del semillero de investigación Infravial estamos desarrollando la investigación que presentaremos a continuación. Nuestro proyecto es un proyecto en curso, el cual se titula Comparación de herramientas para priorizar la elección de fuentes de materiales para el mejoramiento de la red vial terciaria, estudio de caso en el departamento del Cauca, Colombia. De acuerdo con investigaciones realizadas por Gamara Vergara en el 2008, menciona que el departamento del Cauca es uno de los departamentos con mayor diversidad agrícola en Colombia, pero no cuenta con un buen servicio vial para su distribución y comercialización. Como se muestra en el mapa, todas las líneas de color gris corresponden a la red vial secundaria y terciaria. Para el Cauca se tiene que más del 50% corresponde a la red vial terciaria. Estas vías tienen un alto impacto en el crecimiento de la región y el empleo, ya que aumenta la comercialización de productos agrícolas. Según el DNP, en el 2020, generar una inversión de 1 billón en la red terciaria generó que el PIB aumentara un 0.082% y el número de empleos ascendiera a un total de 10.720 empleos. Los objetivos de nuestra investigación son los siguientes: priorizar las fuentes de materiales en 4 zonas del departamento del Cauca para el uso de alternativas convencionales para el mejoramiento de infraestructura vial terciaria como objetivo general. Como objetivos específicos, establecer las características de las fuentes de materiales y su aplicabilidad a las normativas vigentes para el uso de alternativas convencionales para la infraestructura vial terciaria, priorizar la red vial e implementar para la extracción de los materiales, definir el método para priorizar las fuentes de materiales por municipio y por zona. El marco teórico se presentará en 4 partes. Red vial terciaria. El manual de diseño geométrico de carreteras presenta una clasificación para las vías, según su funcionalidad y según su terreno. Para la funcionalidad de las vías se clasifica dependiendo de la necesidad operacional de la carretera. De tal modo se tiene vías primarias, secundarias y terciarias. Las vías terciarias corresponden a las que unen a las cabeceras municipales con sus veredas o unen veredas entre sí. Como nuestro estudio está enfocado en vías terciarias, en el cuadro de la derecha se observa la distribución de las vías terciarias en kilómetros. Se tiene que gran cantidad de la malla vial corresponde a vías de tercer orden. Se usarán los siguientes programas para el tratamiento de la base de datos: Access, Python, Excel, como también ArcGIS y Google Earth. Para la fase final del proyecto utilizaremos lógica difusa, algoritmos genéticos y redes neuronales. Se plantea esta metodología: realizar la revisión de literatura para conocimiento de los programas que se utilizarán en el proyecto. Se realizará el tratamiento de la base de datos para 4 zonas del departamento del Cauca: zona norte, centro, oriente y sur. Para la primera fase del proyecto se hará el tratamiento de la base de datos obtenida de la Oficina de Infraestructura de la Gobernación del Cauca. La información suministrada se manipulará en Access y ArcGIS. Con Access se unificará la información por municipio y se genera una única tabla con las características. Seguidamente se trata esta información con MEI y SQL y Python para organizar, filtrar y eliminar información que no corresponde para futuros análisis. Luego se exporta a Excel para realizar diagramas interactivos y análisis dinámico con esta información por zonas. Se ingresa la información a la base de datos de ArcGIS y Google Earth para obtener la georreferenciación de las redes viales, ubicando las canteras con coordenadas y dividiéndolas por zonas. Para la segunda parte del análisis de estos datos se espera agrupar y caracterizar las canteras y mostrar información como tipo de uso, material, ubicación y geometría e información respecto a la normativa. A continuación presentaremos el análisis que se ha obtenido hasta el momento. Comenzaremos con el análisis de la cantidad de canteras. En estas figuras se muestra el número de canteras por municipio para las 4 zonas estudiadas del departamento del Cauca. Podemos inferir que una de las zonas más susceptibles a un tramo vial de prueba es la zona correspondiente al mayor número de municipios y con mayor número de canteras. En este mapa podemos observar la ubicación de las canteras en cada municipio. Estas son las 4 zonas de estudio, evadiendo la zona occidente. De esta gráfica podemos deducir que se puede considerar a la zona centro y la zona norte susceptibles para el tramo vial de prueba, esto por su gran cantidad de municipios y el número de canteras, los cuales corresponden a las mayores cantidades respecto a las demás. De estas gráficas se observa el número de canteras por municipio y por zona. Continuando con la presentación, observamos en los resultados como primera instancia que el municipio de Suárez, de la zona norte, es susceptible para realizar un análisis detallado en cuanto al tipo de extracción, tipo de material y determinar si posee mejores características viales, es decir, priorizar una de sus redes viales para implementar la extracción de los materiales respecto a los demás municipios en las diferentes zonas.
Es importante, antes de iniciar con el análisis, observar los límites geográficos de cada zona, esto con el fin de aclarar si la información para el número de canteras en un determinado municipio le corresponde o es el adecuado de acuerdo con sus límites geográficos. Adicionalmente, se debe mencionar que los municipios sin color no presentan información en las bases de datos, es decir, que no entrarán en la investigación. En este mapa se observa dos aspectos importantes. El primero, que la distribución de canteras por municipio permite evidenciar que el municipio de Suárez posee una mayor concentración de canteras. Y la segunda, que las zonas por color y su distribución de canteras se ratifica el hecho que la concentración de canteras por zona está en la zona norte y en la zona centro, respectivamente. En el caso particular del municipio de Suárez, dentro de la base de datos se pudo extraer información de la red vial para poder acceder a las fuentes de materiales. Como nos podemos dar cuenta en el mapa, el municipio cuenta con esa red vial para poder acceder a esas fuentes. En este punto se muestra una imagen satelital de una de las canteras en el municipio de Suárez, extraída del software SAS Planet. En el punto de la clasificación de fuentes de materiales dentro de la base de datos para las 4 zonas del departamento, el cual es el uso de alternativas convencionales para el mejoramiento de la infraestructura vial terciaria, se empieza analizando. Hay observaciones que hacen referencia al mismo tipo de material. En este caso, de manera de ejemplo, dos observaciones hacen referencia al material roca muerta, es decir, que muchas de las observaciones se repiten. Por tal motivo se planea generar un programa donde pueda leer cada observación, donde se relacionen sus nombres, obteniendo una única característica, las cuales se adjuntarán en una matriz y esta definirle el método para priorizar las fuentes de materiales por municipio y zona, con el análisis de redes neuronales y lógica difusa, y que al final se obtenga la elección de las alternativas viales. Como primer resultado, para el análisis mencionado, se obtiene el tipo de fuente de extracción de los materiales más representativos en cada zona, realizando un conteo de los códigos viales donde se presenta ese tipo de extracción. En esta figura se observa que la zona norte posee una mayor extracción de canteras, a pesar de que no sabemos cuál es el uso de esa extracción ni cuál es el tipo de material extraído. Adicionalmente se observa que hay información desconocida para las 4 zonas, que con el análisis de las observaciones de fuentes anteriormente mencionado permitirá descubrir la información desconocida. En esta gráfica, al realizar un conteo de los tramos viales representados por un código vial, se evidencia qué tipo de material es el que se presenta con frecuencia en cada código vial. Por tal motivo se realiza ese conteo de los tramos viales para observar cuál es el material más representativo de cada zona. Dentro de los resultados obtenidos se realizó un análisis de severidad, de acuerdo a la clasificación de valores asignados en la base de datos. En esta figura mostrada se observa que la severidad se clasifica de 1 a 4. El análisis de severidad es una variable cualitativa, por tal motivo, para poder realizar un análisis cuantitativo y no generar una sobreestimación, ya que como se observa algunas zonas poseen mayor cantidad de red vial, mayor número de municipios, etc., se realiza un análisis de severidad respecto a la suma de la longitud de red vial en cada municipio y definir qué tan alejado está esa severidad alta, ya que es la más representativa respecto a esa longitud de red vial. Finalmente, en esta figura, concatenando el anterior análisis, se observa en el esquema que la comparación de la variable severidad alta, la cual fue la más representativa respecto a la longitud de red vial para cada zona, proporciona información de que la zona sur para el municipio de El Patía la severidad es mayor respecto a los demás. Esto debido a que la severidad respecto a la longitud de red vial tiene una mayor distancia en su gráfica respecto a los demás. Finalmente, es muy práctico analizar el tipo de terreno más representativo en cada código vial realizando la suma de esos tramos viales respecto a su tipo de terreno y concatenando la información de la suma de municipios y el número de canteras para cada zona, permitiéndonos analizar o dar una idea general qué tipo de fuente de material es representativo en cada zona respecto a su tipo de terreno. Finalmente, en las conclusiones realizadas con el anterior análisis se obtienen 4 puntos. El primero, que la clasificación acerca de fuentes de materiales por municipio, zona o departamento permite la optimización en la programación y planificación de proyectos viales. Casi el 90% de la red terciaria no está en buenas condiciones y que la zona sur respecto a las demás no está en buenas condiciones. Tercero, en esta investigación permite suministrar información aplicada en diferentes proyectos viales en temas de planificación y programación. Y el último, que el análisis de severidad permite información de utilidad para los entes gubernamentales para prestar atención a zonas en condiciones no muy buenas en cuanto a infraestructura vial.